al tema que hoy nos atañe, que es otro ejemplo de arrebatamiento o rapto, y en este caso es Elías. Y recordad que veníamos hablando de Lot, Noé, y últimamente habíamos hablado de Lot. Y en la Biblia hay 7 raptos o 7 arrebatamientos. Muchos de ellos ya se cumplieron, como por ejemplo el de Lot, el de Noé. El Señor Jesús también es un ejemplo de arrebatamiento, pero hay un séptimo y último que todavía no sucedió, que lo va a experimentar la iglesia, lo va a vivir la iglesia. Esta noche vamos a hablar de Elías. Elías, y yo te decía que quizás sea el paradigma de los profetas de Israel, e inclusive antes que se manifieste el Mesías, ellos están esperando que también se manifieste Elías, que es el profeta prometido. El Señor Jesús le dijo: recuerden a la ley de Moisés, a Moisés mi siervo, a quien yo le di leyes y preceptos, y dice: aquí yo les envío a Elías, el profeta, para que prepare el camino, el que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Y recordemos que cuando se manifestó nuestro Señor Jesús, Juan el Bautista apareció en el desierto como una voz que clamaba, que también redarguyó con su mensaje al pueblo de Israel. Muchos de ellos pensaban que era Elías, pero él dijo: no, yo no soy. Él confesó y dijo: no soy el profeta, sino soy uno que clama en el desierto. Y era el cumplimiento de lo profetizado por el profeta Isaías 600, 700 años antes, que dijo que iba a haber una voz en el desierto, y Juan el Bautista dijo: ese soy yo. Pero en realidad Jesús da testimonio acerca de Juan el Bautista y dijo: él es el Elías que había de venir. Pero no es que era su reencarnación, sino que la Biblia dice de que él iba a venir en el poder y en el espíritu de Elías. Estoy hablando de Juan el Bautista. Pero vamos a ir concretamente a Elías. Y yo te decía en los programas anteriores que hay distintas dispensaciones en las cuales la historia de la humanidad está dividida. Así a Dios le plació dividir la historia del hombre 7 facetas. La primera etapa comprende desde el principio del Génesis hasta la salida de Adán y Eva del huerto del Edén. La segunda faceta o etapa o dispensación comprende de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén hasta el diluvio. La tercera del diluvio hasta el patriarca Abraham, y la cuarta del patriarca Abraham hasta la ley de Moisés. Y luego la quinta de la ley de Moisés hasta Jesucristo y la resurrección, y la sexta desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta el rapto. ¿Dónde nosotros nos encontramos? En la sexta dispensación, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que va a terminar esta sexta dispensación en su segunda venida, rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y la séptima es el milenio. Así que ¿dónde lo encontramos a Elías? En la quinta dispensación. Así que vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este hombre de fuego, este hombre de fe, este hombre que mostró realmente el poder de Dios en su vida. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 16, dice la Biblia que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz poderosa desde los cielos, descenderá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor para siempre. Estoy hablando del arrebatamiento. Esta es la promesa que está escrita, predicha para la iglesia, para nosotros en estos días.
Y uno de esos ejemplos de rapto, arrebatamiento, es el profeta Elías. Habíamos hablado el domingo pasado de Lot, que los ángeles dijeron: hasta que no llegues a Zoar, a ese lugar de refugio, no podemos enviar o hacer descender fuego y azufre como juicio en esa sociedad perversa y apartada de Dios. Un ejemplo maravilloso que es el profeta Elías. Y te decía al principio, el profeta quizás más importante que tienen los judíos en estos días, de quien están también recordando y esperando para que prepare el camino al Mesías. Vamos a hablar de algunas de las particularidades, algunos sucesos en la vida de este hombre de fuego, este hombre de fe. Dicen los teólogos que él hizo, o el libro de Reyes relata 7 milagros que hizo Elías. Es uno de los más extraordinarios y conmovedores personajes de la historia bíblica. Era un hombre tosco y de apariencia áspera. Estaba vestido de pelo de cuero, así era su vestimenta. Parece que era un hombre que no estaba acomodado a la moda de esos días, sino que era un hombre muy particular. Tenía vestimenta muy simple. Su nombre significa "mi Dios es el Señor", y es llamado también el profeta de fuego. Los milagros y prodigios que Dios realizó por medio de este profeta Elías se puede resumir de la siguiente forma. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, habla de que oró y hubo una sequía, y también multiplicó el aceite de la viuda, en Primera de Reyes 17:14. El tercer milagro es cuando él ora y resucita a un niño, en Primera de Reyes 17, verso 22. El cuarto milagro, el holocausto es consumido. Esto está en Primera de Reyes 18:38. Los capitanes, el quinto milagro, los capitanes y sus hombres son consumidos por el fuego, en Segunda de Reyes capítulo 1, verso 10. El sexto milagro hace caer del cielo una lluvia de manera milagrosa. Esto está en Primera de Reyes capítulo 18, verso 41. El séptimo, las aguas del Jordán se dividen, en Reyes, Segunda de Reyes capítulo 2, verso 8. Además de estas muestras de poder de Dios a través de este profeta Elías y sus dones, en la figura de este personaje podemos ver también reflejadas las debilidades de nuestra condición humana. En Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Por ejemplo, también fue alimentado 3 veces con provisiones divinas por cuervos, en Primera de Reyes capítulo 17, verso 6. Por la despensa de la viuda, milagrosamente aumentaba, en Primera de Reyes 17:15. Fue alimentado milagrosamente por un ángel, Primera de Reyes capítulo 19, del 5 al 8. En una oportunidad decidió, o mejor dicho, en una oportunidad cedió al agotamiento, el desánimo y la aflicción. Primera de Reyes 19, del 3 al 4. Pero a pesar de sus debilidades y pasiones humanas, atendió el llamado del Señor y vivió una vida de fe y obediencia, dependiendo solamente del Señor, a la manera del llamado que el Señor hace a nuestras vidas. Era una vida de poderosa oración, fe y confianza. En Primera de Reyes 17, del 20 al 22, y Santiago 5, del 17 al 18. Era una persona que estaba sujeta en obediencia y celo por Dios al reprender a reyes. El Señor nos recuerda que con la vida de Elías, que el mismo Dios de Elías es el Dios de cada uno de nosotros. La vida del profeta Elías es un mapa que podemos tomar
como hijo de Dios para vivir nuestra vida en la voluntad de Dios hasta que llegue el día de nuestra unión con el Señor en el cielo, en el arrebatamiento de la iglesia. La promesa que Elías volverá está en Malaquías, capítulo 4, verso 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Juan el Bautista y Elías, recién hablábamos acerca de Juan el Bautista. Dice en Mateo capítulo 11, verso 13, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Él era el Elías entonces? No. En Juan capítulo 1, verso 19, dice la Biblia: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó, sino que confesó y dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y Juan el Bautista dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no, sino que soy una voz que clama en el desierto. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, haciendo referencia a Juan el Bautista, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sabes por qué tengo todo más o menos organizado? Porque la historia de Elías, si bien es un profeta paradigmático, uno de los más importantes para el pueblo de Israel y para el pueblo cristiano también, a pesar de que no tiene un libro que haya escrito, sino su vida misma, es un ejemplo de fe y poder. Sus oraciones eran constantes y poderosas. Un hombre que hizo descender fuego del cielo, un hombre que oró y hubo una sequía, un hombre que oró y hubo un diluvio, un hombre que de pronto la mano de Dios venía sobre él y aparecía de manera repentina en otro lugar. Así era la vida de este profeta. Pero él también sabía que en un momento, tarde o temprano, él tenía una promesa sobre su vida. Y muchos de los discípulos que él tenía, como Eliseo, quien era su discípulo en esos días, sabía que en un momento, tarde o temprano, Elías iba a ser levantado en un carro de fuego. Y él estaba preparado. Así que hasta el último momento él siguió siendo fiel, a pesar de que era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre que tuvo temor, era un hombre que había huido, un profeta que tuvo hambre y fue alimentado de manera milagrosa por una viuda, fue alimentado inclusive por cuervos, fue alimentado por un ángel. Y el comentario decía, que leíamos recién, que muchas veces nuestra vida es así. Tenemos que tener en nuestro corazón la idea y la esperanza de que, a pesar de nuestras pasiones y debilidades, a pesar de nuestros altos y bajos, a pesar de nuestras quizás dolores o afecciones o enfermedades, a pesar de las circunstancias que la vida nos hace pasar, momentos gratos, momentos buenos, momentos malos, momentos tristes, a pesar de las cosas por las cuales pasamos en nuestros días, en nuestra vida, como Elías, no perdamos la esperanza de que un día el Señor va a venir a buscarnos. Y dice la Biblia que a este hombre común y corriente, que es un hombre paradigmático, un hombre de una nación poderosa, de un hombre que fue alimentado de manera milagrosa por ángeles, un hombre que vio milagros, un hombre que oró y resucitó a una criatura que había muerto en esos días, un hombre que fue alimentado de manera milagrosa por cuervos, mandado de parte de Dios. Y así es nuestra vida de fe. Él sabía que tarde o temprano Dios lo iba a venir a levantar. Así tiene que ser nuestra vida, mi querido oyente. Por eso en esta noche quiero tocar solamente una parte de este profeta.
porque hay mucho para hablar. Y también dice la Biblia que es un hombre que va a aparecer en los tiempos finales. Es el profeta que va a volver el corazón de los hombres hacia Dios, el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Va a preparar el camino, va a allanar el camino para el Mesías. Así que no perdamos la esperanza. La Biblia habla de los que aman su venida. Y él amaba ese momento, él esperaba ese momento cuando el Señor lo venga a buscar. Y de pronto dice la Biblia que él iba hablando con sus discípulos, iban caminando, seguramente iban contándose historias de las cosas que Dios estaba haciendo. Su comentario tenía que ver con las cosas que Dios hacía y las cosas que iba a hacer. Y de pronto dice la Biblia que un carro de fuego aparece del cielo, y de manera repentina, abrupta y casi violenta, Elías es levantado y llevado en un carro de fuego al cielo. Y ahí quedaba Eliseo para seguir y levantar el manto de Elías y seguir pregonando y dispensando la palabra de Dios. Así que que tengamos ese anhelo, que tengamos ese amor por la venida del Señor, que a pesar de los altos y bajos que tuvo Elías, él estaba preparado para ese minuto, para ese segundo donde iba a ser levantado. Y fue levantado porque era un hombre que estaba preparado, amaba ese momento. La pregunta es, ¿pensamos nosotros en la segunda venida del Señor? ¿Estamos preparados para ese momento exacto? No sabemos cuándo será esto. Tesalonicenses 4:16 dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así como bajó ese carro de fuego, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice el apóstol Pablo, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, como fue Elías. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para ser levantada? Quizás no, o levantado, quizás no en un carro de fuego, pero dice la Biblia, a la final de la trompeta seremos arrebatados. En un ápice de segundo, en un átomo de tiempo, vamos a ser transformados para estar siempre con Él en el aire, con nuestro Señor. Así que yo quiero animarte a que pienses, a que medites, a que hagas una introspección de que si realmente estás preparado, estás preparada, si estás pensando en la segunda venida del Señor. Y decíamos al principio que las cosas se están dando, las pisadas del Mesías, las pestes, la hambruna, la política, las catástrofes en el mundo, todo nos lleva a pensar de que el Señor pronto viene. Dice la Biblia que se oyó una voz y dijo, salid, ahí viene el novio, salid a recibirlo. La Biblia dice que Jesús está a la puerta. La palabra del Señor dice que el Señor está a la puerta, está a punto de salir a buscar a su iglesia, a su novia, a su prometida. Y va a haber en un tiempo no muy lejano una boda en los cielos, que es la boda del Cordero y la iglesia. Así que es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de volver nuestra mirada hacia los cielos, es tiempo de consagrarnos, es tiempo de pensar en su venida, es tiempo de anotar nuestro nombre en el libro de la vida, para que nosotros podamos siempre estar con el Señor. Allí donde estás, donde quiera que estés, y no importa quién quiera que seas y cuál sea tu condición, sea que estés triste o alegre, quizás necesitas un Salvador y Jesús te está esperando y quiere anotar tu nombre en el libro de la vida, para que pases de una muerte espiritual a una vida eterna en los cielos. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que abras tu corazón. La palabra del Señor dice, aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Quiero que invoques en esta noche el nombre de Jesús para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Repetí conmigo esta simple oración, pero poderosa. Padre Dios, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te doy gracias porque Él pagó mi culpa en la cruz del Calvario. Mi enfermedad fue sobre Él. Mi pecado fue sobre Él. Gracias por que Él vino a pagar por mí, un inocente por los culpables. Creo que Él es tu Hijo
que murió, que resucitó al tercer día y ahora es mi Señor en los cielos, mi Redentor. Limpia mi corazón y mi conciencia con la sangre de Jesús y anota mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Señor, lleva tus atrios al lugar santo, a la paz de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, guíame en el